Seguramente han escuchado el relato de muchas personas, eso de sacrificar gente en las obras de construcción. Antes se escuchaba más y rondaban miles de historias que para mí solo eran un mito. Yo nunca creí que podrían hacer eso los patrones. Sin embargo, tengo una historia que trata de esto. Cuando tenía 20 años me fui a trabajar a Oaxaca, a una obra grande. Yo fui chalán de mi tío desde los 15 años y solamente habíamos agarrado chamba en casa, pero nunca en obras grandes, como la que fue aquella vez. Recuerdo perfectamente que llegamos un domingo en la noche y el lunes ya estábamos ahí trabajando. Éramos muchas personas en ese lugar. Ahí habían carpinteros, plomeros, maestros y chalanes. A mí no me tocó con mi tío, me tocó con un maestro diferente. Y en ese grupito de 3 personas estaba un chalán que de sobrenombre tenía el tuerto, pues no tenía un ojo. Él venía de la provincia de algún pueblo de Puebla. Nos contaba que él ya no tenía mamá ni papá y su familia prácticamente no se interesaba en él, pues muchos años estuvo viviendo en la calle. Aunque su aspecto era imponente, él era una persona bastante tranquila y demasiado educada. Con el paso del tiempo nosotros nos volvimos mejores amigos, por así decirlo, pues ambos teníamos el mismo humor y juntos con los demás era más ameno el turno, pues nos las pasábamos cantando, pero él siempre desde el primer día silbaba y cantaba una canción muy peculiar. Seguramente ya han escuchado esta canción alguna vez en su vida. Era la de Amorcito Corazón de Pedro Infante. La repetía a diario, al menos unas 20 veces, pues decía que le recordaba un amor que tuvo en su juventud, un amor que jamás olvidaría. Aún después de muerto, yo me voy a acordar de esa mujer. Siempre decía eso cuando terminaba esa canción para después suspirar. El tuerto y sus tonterías. Siempre decíamos eso. Así pasamos trabajando alrededor de 6 meses. Pero una ocasión, unos días antes de echar un colado importante, llamaron a algunos chalanes a trabajar en la noche un domingo. Uno de ellos era el tuerto. Era extraño, al menos para mí, pero no cuestioné nada. Y el domingo en la noche comencé a tomar con mi tío. Y ya entonado le dije que quería visitar al tuerto en la obra. Nada más para ver qué estaba haciendo y para que se tomara una cerveza conmigo. Pero mi tío me dijo que no, que hoy ni me acercara a la construcción. Pero lo dijo como en un tono nervioso y asustado. Total que llegando el lunes a esperar al tuerto, pero no llegó ese día. Pensé que le habían dado descanso el lunes porque le habían dicho que trabajara el domingo. Pregunté a varias personas, pero nadie sabía sobre los convocados un día anterior. Yo no le tomé importancia y esperé al martes a que llegara, pero tampoco llegó, al igual que otros chalanes que jamás se volvieron a presentar. Los maestros les dijeron a los arquitectos que dónde estaban esas personas, y ellos dijeron que todos habían sido despedidos porque ya se estaba recortando personal. Todos creímos eso, pero en la obra comenzaron a suceder sucesos bastante paranormales, o al menos eso decían los veladores. Contaban que ya entrada la madrugada, comenzaban a escuchar gritos en los cuartos de arriba, y ellos salir a investigar no encontraban nada, pero describían el ambiente muy frío, sentían que alguien los vigilaba. Don Marcial, uno de los veladores, sí logró ver algo. Relataba que mientras estaba haciendo su rondina en la parte donde habían hecho los cimientos recientemente, en la oscuridad, pudo ver a un hombre caminar. Dice que sacó su linterna y lo iluminó. Así pudo ver que quien era caminando tranquilamente era un muchacho de la obra, pues lo reconoció por la ropa sucia y un chalequito verde que llevaba. Don Marcial le gritó que ya se fuera,
que ya no tenía nada que estar haciendo en la obra. Sin embargo, aquel muchacho no le hizo caso y siguió caminando lentamente. Es por esta razón que don Marcial corrió hacia donde estaba, y cuando estuvo de tocarle el hombro, aquel trabajador simplemente se esfumó en sus propios ojos. Poco a poco comenzó a correr el rumor de aquellos fantasmas que tiraban herramientas, que gritaban en los cuartos de arriba y que desaparecían mientras caminaban. Yo, la verdad, no creía. Pensaba que solo eran inventos de los veladores. Pero una tarde, mientras trabajábamos, el maestro me pidió ayuda con unos detalles que tenía que entregar al día siguiente. Ese día nos íbamos a quedar a trabajar hasta la madrugada pegando loseta. Todo estaba perfecto. De hecho, cenamos a las 10 y comenzamos a trabajar a las 11. Pero ya entrada la medianoche, mientras preparábamos la pasta, mi maestro y yo escuchamos como en el edificio de enfrente alguien gritó desesperadamente. Aquellos gritos provenían de un cuarto oscuro que nosotros estábamos viendo, y ahí también veíamos una silueta negra caminar por ese cuarto. Pudimos ver cómo un velador subió y prendió la luz. Ahí nos dimos cuenta de que no había nadie y que los rumores eran ciertos. Mientras trabajábamos también pudimos escuchar cómo alguien venía subiendo las escaleras. Se escuchaban sus pasos pesados y lentos. Pensamos que a lo mejor era un velador que venía a checar cómo íbamos. Pero cuando esos pasos llegaron a la puerta, que por cierto estaba abierta, vimos que solamente era el sonido. No había nadie ahí, pero pudimos sentir como alguien entró, pues a ambos nos dio un escalofrío terrible. Tratamos de ignorar todo eso y seguir trabajando, pero la grabadora, la cual no estaba ni siquiera sonando, se prendió sola y comenzó a escucharse una canción. Era la canción que siempre el tuerto ponía. Nos dio un escalofrío enorme, porque hasta ese momento ya teníamos una leve sospecha de que esos chalanes que desaparecieron no se fueron, sino los sacrificaron en el colado. Minutos antes de que nos fuéramos, el maestro me mandó por algo hasta abajo y yo fui sin ningún problema, pero mientras iba bajando las escaleras, comencé a sentir como alguien me seguía. Y estando abajo mientras buscaba el martillo de goma, comencé a escuchar como alguien silbó la de Amorcito Corazón y después suspiró. Yo ni siquiera me pude mover al recordar al tuerto. De reojo pude verlo. Él me estaba mirando a 1 metro de distancia, pero cuando volteé, él ya había desaparecido. Yo espantado corrí por las escaleras hasta llegar con el maestro y le conté todo. Me dijo que nuevamente se había prendido la grabadora y comencé a escuchar la canción que siempre oía. Sacrificaron al tuerto. Lo sacrificaron, hijo. Eso me dijo mi tío. La verdad, yo sí me puse muy triste, pues era uno de mis mejores amigos. Después de terminar el trabajo, nosotros nos fuimos y no volvimos a experimentar ningún susto, pero los veladores nos contaban que siempre en la parte de arriba de ese edificio, en donde pusimos la loseta, ya entrada la madrugada, se escuchaba el sonido de una grabadora, con la canción que siempre el tuerto recordaba ese amor de su juventud, y cumplió su palabra el cabrón, pues aún después de muerto, recuerda ese amor. Hola, mi nombre es Juan Manuel y llevo años trabajando en la albañilería. Una ocasión me contrataron para arreglar una casa que estaba deshabitada.
La casa era algo grande con varias habitaciones y amueblada. Desde el primer día comencé a trabajar en el cuarto principal. Era un cuarto grande que necesitaba aplanarse de las paredes. Sabes, estaba escuchando mi música en una bocina pequeña, pero cuando una canción terminaba, ya ven que hay un ligero silencio. Pues en ese ligero espacio de silencio, yo podía escuchar como varias personas hablaban y se reían, pero eran voces muy pequeñas y chillones. Eran casi imperceptibles. Así estuve escuchando casi una semana entera y ya llegando a la segunda semana, comencé a echar aplanado en el cuarto siguiente. Pero aquí fueron más notorias las voces cada vez que acababa una canción. Algunas veces escuchaban voces pequeñas y chillonas que provenían del cuarto de al lado. Pensé que eran el sonido de la casa vecina, así que apagué mi bocina y, para sacarme la espina que tenía, pude notar que no era ningún vecino. Aquellas pláticas habían provenido siempre del cuarto de en medio. Pensé que quizá me estaban vigilando algunos familiares para que yo no me robara algo o algo, así que por pura curiosidad fui a tocar a ese cuarto. Buenas tardes. Disculpe, pensé que no había nadie. Solo paso a saludar. Pero no me respondió nadie. A pesar de eso abrí la puerta y pude ver que era el cuarto pequeño de una niña. Todo estaba decorado de color rosa y pegado a la pared izquierda se encontraban muchas muñecas, pero fuera de eso no había ninguna persona. Traté de calmar mi corazón porque estaba asustándome y mejor comencé a aplanar la pared, pero por ahí de las 5 de la tarde comenzaron nuevamente las voces chillonas dentro del cuarto, solo que ahora ya estaban hablando muy fuerte. La verdad no se les entendía, pero era obvio que alguien estaba en ese cuarto y pude escuchar mientras trabajaba que varias cosas dentro de la habitación se caían al piso. Cuando fui a ver, pude observar que eran varias muñecas que estaban en el piso. Justo ahí decidí irme a casa mejor a descansar. En el cuarto donde estaba trabajando tenía un bote de agua para lavarme la cara y los brazos, así que me dirigí hacia allá dejando la puerta abierta. Al llegar comencé a lavarme la cara. Mientras me estaba echando agua en la cara, pude ver que algo pasado y pequeño pasó corriendo por el camino. Al echarme un poco más de agua, pude ver que otra cosa pasó corriendo, pero medio lo vi. Y vi que era una muñeca la que pasó. Al intentar perseguirlas o verlas, unas gotas con tierra y agua me cayeron en los ojos y me cegaron por unos segundos. Pude escuchar que dentro del pasillo estaban corriendo. Cuando pude mirar bien, noté que varias muñecas habían desaparecido. Ese día yo me fui. Me largué de esa casa por miedo. Al día siguiente fui con el que me contrató y le dije lo sucedido. Él me dijo que sí, que ahí espantaban y que los juguetes se movían solos porque estaban poseídos por los antiguos dueños de la vivienda. La verdad no sé si será cierto, pero pedí por favor que se llevaran las muñecas mientras yo estaba trabajando ahí. Después de que se llevaron a las muñecas, no volví a escuchar esos susurros, esas voces pequeñas y chillonas. Esto fue todo, audiencia. Gracias por escucharme y no busco que me crean.